Estimados estudiantes, saludos y mucho ánimo. Iniciamos con el capítulo 9, Enfermedades del sistema circulatorio, que va del rango del I00 al I99. Dentro de los contenidos tenemos una introducción, 3 objetivos. Vamos a ver la descripción de las enfermedades del sistema circulatorio, tanto para ver los capítulos como los grupos, y el asterisco. También tenemos las notas específicas del sistema circulatorio, las cuales vamos a abarcar la hipertensión secundaria y las secuelas de enfermedades cerebrovasculares. También abarcaremos las categorías combinadas en el sistema circulatorio y unos ejercicios prácticos. Dentro de los objetivos están comprender la distribución de las enfermedades del sistema circulatorio, emplear las notas específicas del capítulo 9, según lo presente en el volumen 2, Manual de Instrucciones, y enunciar las categorías combinadas con la indentación con que se encuentra en el punto 4.4.2 del Manual de Instrucciones. Vamos a entrar en materia, vamos a introducirnos en varias patologías del sistema circulatorio. ¿Cuál es su función principal? Les pregunto. Bueno, su función es transportar sangre que contiene alimento, oxígeno y agua a todas las células del cuerpo y devolver el dióxido de carbono a los pulmones para su eliminación. ¿Qué incluye el sistema circulatorio? Está el corazón, las arterias, las venas, los vasos capilares y la sangre. Mencione los órganos que afecta la hipertensión. Afecta el corazón, el cerebro, riñón, arterias, etc. ¿Qué es un infarto? Es cuando una arteria se tapa y se obstruye, es decir, no les llega oxígeno a las neuronas y mueren. Defina hipertensión arterial. Es una hipertensión donde la presión arterial está aumentando dentro de las arterias. ¿Cuáles son los factores de riesgo de un infarto? Tenemos el colesterol elevado, el tabaquismo, el constante estrés, la obesidad abdominal, la diabetes, que también causa alteraciones en las arterias por el azúcar. Defina corazón. Órgano central hueco. Es el motor que impulsa la sangre a todo el cuerpo. Se encuentra en la caja torácica, entre los dos pulmones y un espacio llamado mediastino. Como les muestro en la imagen, el aparato circulatorio está formado por el sistema cardiovascular y el sistema linfático. El sistema linfático se conecta con el sistema sanguíneo y a menudo se considera parte del sistema circulatorio. Está formado por tejidos y órganos que producen, almacenan y transportan las células que ayudan al cuerpo a combatir infecciones y otras enfermedades. El sistema cardiovascular, las arterias, son tubos que conducen la sangre desde el corazón a todos los órganos del cuerpo. Las venas son los tubos por donde regresa la sangre del cuerpo al corazón. Y los vasos capilares son conductos finos y cortos que riegan directamente todos los órganos y unen las arterias con las venas. Y el corazón, que es el que está situado cerca del pulmón izquierdo y es el del tamaño de un puño. Vamos a ver la descripción de las enfermedades del sistema circulatorio. El sistema circulatorio tiene una organización anatómica
y está formado por las enfermedades del corazón, luego las arterias y las venas, como lo vemos en los capítulos que ahorita vamos a enumerar. Para ello se forman grupos, estos que simplifican la estructura de las afecciones para cada capítulo. Entonces, esto lo pueden llegar a visualizar también en la página del 451 del volumen 1 de la lista tabular. Entonces, el capítulo contiene estos siguientes grupos, que va del I00 al I02, fiebre reumática aguda. Es una enfermedad debida a una afección previa por estreptococos. Podemos clasificar la fiebre reumática con o sin afección cardíaca. También se presenta la corea reumática, que es un trastorno a nivel motor. Del I05 al I09 se presentan las enfermedades cardíacas reumáticas crónicas. Estas se encuentran las enfermedades cardíacas reumáticas en la válvula mitral, la aórtica, la válvula tricúspide y las otras enfermedades del corazón. Entonces, todo lo que me hablen de válvulas van a ir dentro de este grupo. Del I10 al I15 corresponde a lo que son enfermedades hipertensivas, que la hipertensión arterial elevada, ¿verdad? Es una enfermedad común y existen distintos tipos. Tenemos la esencial, la maligna y la secundaria. La hipertensión es el tipo más frecuente y no tiene causa conocida por el riesgo y aumenta con la obesidad y una historia familiar. La hipertensión es una afección grave y a veces fatal, ya que produce cambios degenerativos en las paredes de los vasos sanguíneos y puede ser causante de un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio o una insuficiencia cardíaca. El grupo del I20 al I25 me habla sobre las enfermedades isquémicas del corazón. Son una de las primeras causas de muerte. Dentro de estas enfermedades les menciono que tenemos la angina de pecho, que es el dolor o presión de la región torácica y es una de las principales intervenciones médicas del sistema circulatorio. La angina puede ser estable, inestables o variantes. El infarto agudo del miocardio es una necrosis o muerte de una parte de la musculatura cardíaca. Un infarto puede afectar cualquier órgano, cerebro, riñón, intestino, etc. Las principales complicaciones de un infarto del miocardio tenemos las arritmias cardíacas, el edema pulmonar, una insuficiencia cardíaca, tromboembolismo o el shock cardiogénico. Y también dentro de este grupo se encuentran las complicaciones después de un infarto agudo y otras enfermedades isquémicas del corazón. Para el grupo del I26 al I28 se encuentra la enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulación pulmonar. Entonces, se presenta lo que es la embolia pulmonar, las otras enfermedades cardiopulmonares y vasos pulmonares también. Del I30 al I52 se encuentra lo que son otras formas de enfermedad del corazón. Y dentro de este grupo tenemos la pericarditis aguda, endocarditis aguda y subaguda, trastornos no reumáticos, trastornos de la válvula pulmonar, miocarditis aguda, cardiomiopatía, bloqueo aurículo-ventricular, otros trastornos de la conducción, el paro cardíaco, que esta viene a ser como una urgencia médica, que hay pérdida de conciencia, apnea, hipotensión, falta de ruidos cardíacos. Tenemos la taquicardia paroxística, la fibrilación y aleteo auricular, otras arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca. Todo esto es lo que incluye el grupo del I30 al I52. Ahora vamos del I60 al I69, enfermedades cerebrovasculares. En ellas se presenta la hemorragia subaranoidea, la hemorragia intraencefálica, el infarto cerebral, oclusión y estenosis de las arterias cerebrales sin ocasionar infarto cerebral, otras enfermedades cerebrovasculares, secuelas de enfermedades cerebrovasculares, y del I70 al I79, enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares. Se presentan las siguientes enfermedades:
para este grupo. La aterosclerosis es una enfermedad de las arterias producida por el colesterol. El aneurisma son bolsitas que se hacen en alguna arteria y en algún momento pueden reventar y en último caso es subsiguiente a un infarto del miocardio. Otras enfermedades vasculares periféricas, la embolia y trombosis arteriales, otros trastornos arteriales y arteriolares y enfermedad de los vasos capilares. Del I-80 al I-89, enfermedades de las venas y de los vasos y ganglios linfáticos no clasificados en otra parte. Se mencionan la flebitis y tromboflebitis, trombosis de la vena porta, venas varicosas de los miembros inferiores, están las hemorroides, las varices esofágicas, linfadenitis inespecificada. Y de último grupo tenemos el I-95 al I-99 sobre otros trastornos y los no especificados del sistema circulatorio. Está la hipotensión, que es una disminución de la presión arterial, y otros trastornos del sistema circulatorio. Entonces, esto es más o menos un resumen de los grupos dentro del capítulo para que lo tengan ahí presente. Ahora, en la CIE 10, a nivel del capítulo 9, existen 8 categorías con asterisco. Las categorías con asterisco para este capítulo son las que se visualizan. Entonces, tenemos el I-32. Me habla de la pericarditis y otras enfermedades clasificadas en otra parte. El I-39. Endocarditis y trastornos de las válvulas cardíacas en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-41. Miocarditis en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-43. Cardiomiopatía en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-52. Otros trastornos cardíacos en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-68. Trastornos cerebrovasculares en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-79. Trastornos de las arterias, de las arteriolas y de los vasos capilares en enfermedades clasificadas en otra parte. El I-98. Otros trastornos del sistema circulatorio en enfermedades clasificadas en otra parte. Entonces, ya aquí terminamos con uno de los objetivos, ya aquí con la descripción de las enfermedades del sistema circulatorio. Ahora vamos a pasar a la nota en el volumen 2, Manual de Instrucciones, para el capítulo del sistema circulatorio. Tenemos. Para esta nota la hice en dos partes. Esta es una primera parte, la cual la pueden visualizar en el volumen 2, en la sección 4.4.4, en la página 124. Entonces, esta nota indica del I-15, hipertensión secundaria. Esta categoría no se debe utilizar como código preferencial para la afección principal si se registra simultáneamente la causa. Entonces, tenemos que en un I-15 me está indicando aquí la nota que no se debe utilizar como un código preferencial en la afección principal, porque tiene que haber una causa, me está indicando aquí. Entonces, por ejemplo, afección principal, una hipertensión secundaria debida a síndrome nefrítico. Vea que me está indicando cuál es esa causa simultánea de esa hipertensión secundaria. Entonces, vamos a codificar el síndrome nefrítico, el N05.9, como afección principal y como código secundario, un I-15.1 que me dice que es hipertensión secundaria trastornos renales. Siguiendo la nota de la hipertensión secundaria, dice, a menos que el episodio de la tensión se hubiera debido principalmente a la hipertensión. ¿Verdad? Entonces se pueden dar casos que el episodio de la tensión solamente el médico diagnosticó y se dio solamente principalmente por la hipertensión, como lo vemos en el ejemplo. El médico indicó que como afección principal, una hipertensión secundaria a trastornos endocrinos. Y como otras afecciones, una artritis reumatoide. Pero como
como nosotros al detectar un caso así, tenemos que ir a consultar cuál es esa afección que causó esa hipertensión secundaria. Entonces, lo tenemos marcado en color rojo. Siempre que se diagnostique una hipertensión secundaria, se debe de aclarar la causa de la misma. Continuando con la otra nota, se presenta el I-69, secuelas de enfermedad cerebrovascular. Esta categoría no se debe utilizar como código preferencial para la afección principal, si se registra simultáneamente la naturaleza de la afección residual. Entonces, vean muy bien, ¿verdad? Que el I-69 me está diciendo que no se debe de utilizar como afección preferencial en una afección principal, sino utilizarlo como un código secundario, que va a llegar a ser esa afección residual de la afección principal. Entonces, cuando se codifique la afección residual, vamos a utilizar el I-69. Veamos el ejemplo. Tenemos que como afección principal un infarto cerebral de hace 2 años. Y como otras afecciones, una hemiplegia. Vamos a codificar la hemiplegia G81.9 como la afección principal. Y se va a utilizar el I-69.3 que me dice que son secuelas de infarto cerebral para identificar esa afección residual de esa hemiplegia. Aquí estamos diciendo que al ser una secuela de un infarto cerebral es una enfermedad que ya no está presente. Entonces la nota me dice, estamos cumpliendo con la nota del volumen 2 que me dice que no utilice el I-69 como afección principal. El médico lo está poniendo como afección principal, infarto cerebral de hace 2 años. Pero al indicarme en otras afecciones que tiene una hemiplegia, vamos a codificar la hemiplegia, el G81.9, como esa afección principal y como diagnóstico secundario, esa secuela de ese infarto cerebral. Ya ahora pasamos a categorías combinadas. Según el volumen 2, esta nota que viene aquí, viene en un párrafo. Yo lo que hice que a ese párrafo lo segregué, lo hice por partes para irlo entendiendo y no mostrárselas de un solo, ¿verdad? Entonces tenemos la CI contiene algunas categorías que permiten clasificar 2 o más afecciones en un código único para su combinación. Como por ejemplo, si les menciono una enfermedad cardíaca hipertensiva con insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, ahí tenemos 2 afecciones. Yo al tener 2 afecciones, puedo llegar a tener un único código. Entonces, iniciamos con esa mención. Y luego que estas tales categorías combinadas deben utilizarse como código a la afección principal donde la información lo registra y lo permita. Y en este punto tenemos que en el índice alfabético del volumen 3 se indican las combinaciones con la indentación con que aparece debajo del término principal. Veamos la ilustración a continuación. Aquí tenemos un ejemplo de una indentación, que es con la palabra con. Entonces, podemos visualizar en el índice alfabético de la CI 10 la palabra insuficiencia renal. Viene la combinación entre las categorías que viene en color rojo, que es la indentación con. Entonces, esta categoría, para que ustedes vean dónde está la indentación con, por eso se los puse en rojo, porque en sí el motivo de estas indentaciones es para no repetir el término principal.
Continuamos aquí. Este es un ejemplo, es el ejemplo 8 que viene en el volumen 2, Manual de Instrucciones, en la página 105. Tenemos que como afección principal, una insuficiencia renal, y el médico puso en otras afecciones una enfermedad renal hipertensiva. Fíjate que tenemos insuficiencia renal, enfermedad renal, pero ambas son hipertensivas. Entonces vamos a ver el índice. El índice me dice a mí que insuficiencia renal, entonces, para no repetir el término principal, entonces, insuficiencia renal con hipertensión. Entonces vamos a codificar la enfermedad renal hipertensiva con insuficiencia renal. Y lo vamos a codificar en un I12.0 como afección principal. Y para terminar con esta categoría combinada, tenemos este último párrafo. Cuando se registra más de una afección como afección principal, dichas afecciones pueden combinarse si se consideran que un término es un adjetivo modificativo del otro. En sí, esta viene haciendo un resumen de lo anterior conversado. Entonces, tenemos en el ejemplo, afección principal, una insuficiencia renal con insuficiencia cardíaca congestiva y me dice que hipertensión arterial. Entonces, vemos que la insuficiencia renal, tengo insuficiencia renal y también insuficiencia cardíaca, pero ambas son congestivas y tienen hipertensión. Entonces, lo vemos en el volumen 3. Tenemos insuficiencia renal. Vean la indentación que viene con, me dice enfermedad cardíaca hipertensiva, me da en I13.1 y me dice con insuficiencia cardíaca congestiva I13.2. Entonces me está diciendo la indentación en enfermedad cardíaca hipertensiva, porque lo está mencionando la afección principal, y insuficiencia cardíaca congestiva también. Entonces vamos a codificar la enfermedad cardiorrenal hipertensiva con insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal en el I13.2 como afección principal. Y estos son unos ejercicios prácticos para que los elaboren. Nada más tengan presentes las referencias cruzadas, el ver y el ver también para la búsqueda del código en el índice alfabético del volumen 3. Muchas gracias, fue un placer y bendiciones.